El propósito de este segundo video sobre cuadros de Punnett es precisamente ya construir algunos cuadros de Punnett para la combinación de dos genotipos de dos organismos y ver cuáles son los posibles genotipos que pueden dar lugar a través de este cruzamiento. Bien, primero vamos a recordar algunos conceptos básicos que se estuvieron viendo al final de del otro video, y ahora vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo que dice: si el gen o el alelo dominante, bien, vamos a ver primero, vamos a rotular. Si el gen o el alelo dominante de un organismo vivo se representa con la letra S mayúscula y el gen o el alelo recesivo se representa con la letra S minúscula, recuerden, entre otras cosas, que estoy utilizando aquí la letra S, pero pueden ser la letra A, la letra B, la letra C, la letra M, la letra L, en fin, cualquiera. Pero estoy aquí utilizando la letra S, que es totalmente arbitrario, ¿bien? Y entonces nos están pidiendo que represente los tres posibles genotipos, o sea, pares de genes, que puede tener un organismo. Y entonces, básicamente, vamos a tener los tres posibles, que son homocigoto dominante, S mayúscula y S mayúscula. El primero representa, recuerden que son homocigoto y entonces son iguales los dos genes, y dominante que los dos son dominantes, y entonces el primero y el segundo. El homocigoto recesivo son iguales, pero son recesivos, entonces vamos a tener dos S minúsculas. Y luego vamos a tener heterocigoto dominante, va a ser hetero, que significa diferente, y entonces vamos a tener S mayúscula y una S minúscula. Y es dominante porque siempre va a dominar el gen y el carácter que corresponda al gen dominante. Bien, vamos ahora a continuar con algunos otros ejemplos, ya construyendo el cuadro de Punnett. Bien, y entonces nos dice lo siguiente: se tiene un primer progenitor cuyo genotipo es homocigoto recesivo y un segundo progenitor que es homocigoto dominante. Si ese representa el gen o el alelo dominante y ese representa el gen o el alelo recesivo, diga qué posibles genotipos se pueden obtener si se cruzan los dos organismos anteriores construyendo un cuadro de Punnett. Bien, entonces lo primero vamos a poner, dijimos que era ser el primero, va a ser precisamente un homocigoto recesivo, ¿verdad? Como son recesivos iguales, vamos a ver estos dos S minúsculas, ¿verdad? Y el segundo va a ser un homocigoto, que es lo mismo nada más que dominante. Y entonces van a ser dos S mayúsculas, ¿bien?, para hacerlas más grandes. Entonces vamos a hacer un cuadro básicamente con tres columnas y tres renglones. Bien, esperemos que salgan más o menos derecho. Bien, bien. Ahora bien, vamos a tratar de poner entonces los genes, ¿verdad? Precisamente, y se puede poner, debo decir, que el primer progenitor aquí y el segundo progenitor acá, ¿verdad? Se puede, algunas veces se puede escribir, eso es variable, de acuerdo con el autor, se puede poner el segundo arriba y el primero abajo, o sea, se cambian, bien. Entonces, pero vamos a considerar esta opción. Entonces vamos a poner el homocigoto recesivo, y entonces vamos a tener S minúscula y S minúscula. Y el homocigoto dominante, vamos a ponerlos aquí, son S mayúscula y S mayúscula. Bien, la combinación de un renglón con una columna nos va a dar precisamente los genotipos que nos van a poder dar. Bien, y entonces vamos a tener aquí en el primero, recuerden que cuando hay un dominante siempre se escribe primero el dominante. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, para este cuadro,
S mayúscula con S minúscula, y entonces vamos a tener S mayúscula y S minúscula. En la parte de abajo vamos a tener S mayúscula con S minúscula, porque es el resultado de este y del que tenemos arriba. Bien, en la parte de acá vamos a tener un S mayúscula y un S minúscula, bien, porque es el que tiene aquí en la columna esta. Y este último vamos a tener S con S, S mayúscula con S minúscula. Bien, entonces podemos observar que si el primer progenitor es homocigoto recesivo, SS minúscula, y el segundo va a ser homocigoto dominante, SS mayúscula, observemos que los cuatro son iguales, y la característica es que los cuatro que son iguales, S mayúscula, S minúscula, significa que son heterocigotos. ¿Bien? O sea, siempre nos van a dar heterocigotos. O sea, no hay la posibilidad de que sea alguna otra cosa, si no son, y obviamente son dominantes. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para formar. Y dice, se tiene un primer progenitor cuyo genotipo es homocigoto. Entonces vamos a poner ese primer progenitor es homocigoto recesivo, y el segundo va a ser básicamente heterocigoto obviamente va a ser dominante, ¿bien? Y entonces nos piden qué posibles genotipos se pueden obtener si se cruzan los dos organismos anteriores construyendo un cuadro de Punnett. Entonces escribimos nuestros tres renglones. Punnett en inglés significa, entre otras cosas, una especie de canastillas, o en México seríamos decir que son los guacales donde están la fruta, ¿bien? O las verduras, ¿bien? Bien, vamos a ver entonces, el primer es homocigoto recesivo. Homo, que son iguales, y recesivo va a ser SS. Y el segundo va a ser heterocigoto, entonces va a ser una mayúscula y una S minúscula, ¿bien? Entonces vamos a poner el primero aquí y el segundo acá. Repito, se puede poner en las otras formas, ¿bien? Entonces el homocigoto recesivo va a ser S minúscula aquí y S minúscula acá. Y el segundo va a ser heterocigoto, va a ser uno grande y uno pequeño, ¿verdad? La letra S mayúscula. Y entonces haciendo las combinaciones vamos a sacar los posibles genotipos que nos pueden generar estos dos genotipos de los progenitores. Y entonces va a ser S mayúscula con S minúscula. Aquí vamos a tener S mayúscula con S minúscula. Aquí vamos a tener S minúscula con S minúscula. Aquí vamos a tener S minúscula con S minúscula. Bien, observen entonces ya que no es como el caso anterior que salieron todos heterocigotos, sino que aquí vamos a tener dos heterocigotos que van a ser este y vamos a tener dos homocigotos recesivos, ¿bien? Entonces, repito, vamos a tener dos heterocigotos, que son dominantes obviamente, y dos homocigotos pero recesivos, ¿bien? En este caso, con el cuadro de Punnett, ¿bien? Y bien, vamos a hacer otro, y dice que se tiene un primer progenitor, vamos a poner primer progenitor, cuyo genotipo es un heterocigoto. Ya le voy a poner nada más las letras, ¿bien? Como es heterocigoto, va a ser S minúscula, S mayúscula y un S minúscula. Y el segundo va a ser heterocigoto dominante, entonces vamos a ponerle S y S de este, ¿bien? O sea, los dos son iguales, son los dos heterocigotos, ¿bien? Entonces vamos a hacer nuestro cuadro de Punnett. Vamos a checar nada más aquí si el rotulado es grande. Sí, está bien. Bien, y entonces vamos a tener el primero, vamos a tenerlo aquí, el primer progenitor, y el segundo lo vamos a hacer acá. Bien. El primer progenitor lo vamos a hacer aquí, va a ser entonces S mayúscula y S minúscula. S mayúscula y S minúscula. Bien.
Entonces vamos a hacer la combinación. Tenemos S mayúscula con S mayúscula, va a ser S mayúscula. Los dos. Aquí este con este vamos a tener S mayúscula con S minúscula. Aquí vamos a tener S mayúscula con S minúscula. Y aquí vamos a tener S minúscula con S minúscula. Bien, entonces podemos observar que cuando tenemos dos heterocigotos, dos organismos con dos homocigotos dominantes, vamos a tener un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Y luego vamos a tener dos heterocigotos, este y este, heterocigotos dominantes. ¿Ven? Entonces tenemos ahí todas las posibilidades. Nada más que hay mayor posibilidades de los heterocigotos que de los homocigotos. Bien, nada más que son diferentes los dos homocigotos. Bien, básicamente esa es la idea. Debo mencionar que ese es en principio precisamente la formación de los cuadros de Punnett prácticamente, y entonces los organismos, dependiendo de los genotipos que vayan a tener tanto un primer progenitor y el segundo, siempre va a haber, en cuanto a que corresponde a una característica, 4 posibilidades. Claro que se pueden aumentar la cantidad de posibilidades con caracteres diferentes, y entonces se pueden hacer más combinaciones y se vuelve más compleja la situación, pero siempre se puede predominar. Esto tiene que ver obviamente con las leyes de Mendel. Pero eso es todo y muchas gracias.